Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado /diagonal de estar de vuelta con un vídeo nuevo, uno que sé que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho que hablar, un tema lleno de drama, emociones fuertes y, bueno, un deseo sorprendente. Como ya habrán visto en el título, el vídeo de hoy gira en torno a Hande, Kerem y esa última oportunidad que parece estar en juego. Sí, ya sé lo que están pensando. Las series turcas y sus giros inesperados son lo mejor. Y este, amigos míos, promete ser uno de esos que te dejan sin aliento. Vamos a desglosar cada detalle, cada emoción, cada mirada, y a analizar ese deseo que, al parecer, podría cambiarlo todo. Así que agarren sus palomitas, siéntense cómodos y prepárense para un viaje lleno de sorpresas. Pero antes de que empecemos, una pequeña petición. Si son nuevos por aquí o simplemente aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido fresco, emocionante y, por supuesto, lleno de chismes jugosos sobre el mundo de las series turcas. Así que suscríbanse ya. No se arrepentirán. Bien, ahora sí vamos a meternos de lleno en el drama. Hande. Kerem. La última oportunidad. ¿Qué está pasando realmente? Vamos a analizarlo juntos. Primero que nada, para los que no están familiarizados con el tema, o tal vez se perdieron algún detalle, vamos a refrescar la memoria. Hande y Kerem, bueno, digamos que han pasado por un montón. Una relación llena de altibajos, de amores y desamores, de momentos felices y de desencuentros desgarradores. Como cualquier buena historia de amor turca, claro. Han luchado contra obstáculos, han enfrentado malentendidos, han sido víctimas de intrigas, y han tenido que lidiar con presiones externas. Pero a pesar de todo, parece que el sentimiento entre ellos siempre ha sido fuerte, un hilo invisible que los conecta y los atrae. Y ahora, llegamos a este punto crucial, la última oportunidad. ¿Qué significa exactamente? ¿Es una última oportunidad para reconciliarse? ¿Una última oportunidad para aclarar malentendidos? ¿O quizás una última oportunidad para despedirse definitivamente? Ahí es donde la intriga se vuelve interesante. Basándonos en los avances y en los rumores que han estado circulando, podemos inferir que la situación es bastante tensa. Hande, por lo que parece, está desesperada por salvar la relación. Ha llegado a un punto en el que está dispuesta a hacer cualquier cosa por Kerem. Y ahí es donde entra el deseo. Un deseo que, según el título, es sorprendente. ¿Qué puede ser tan sorprendente como para que Kerem se replantee todo? ¿Qué puede ser tan importante como para cambiar el rumbo de sus vidas? Podemos especular mucho, claro. Tal vez Hande revele un secreto que mantuvo guardado por mucho tiempo. Tal vez en ese deseo ofrezca una solución a un problema que ambos han estado arrastrando durante meses. Tal vez, y esto es una posibilidad muy jugosa, Hande haga un sacrificio por Kerem. Un sacrificio que demuestre el profundo amor que siente por él, y que lo convenza de darle una nueva oportunidad. Las opciones son infinitas. Y es precisamente eso lo que hace que esta situación sea tan emocionante. Los guionistas de estas series saben cómo mantenernos en vilo, cómo jugar con nuestras emociones, y cómo sorprendernos con giros inesperados. Y lo hacen a la perfección. Analicemos un poco más a fondo la psicología de los personajes. Hande, por lo general, ha sido retratada como una mujer fuerte, independiente y con una gran personalidad. Pero también ha demostrado ser vulnerable y sensible, sobre todo en lo que respecta a Kerem. Verla ahora en esta posición, suplicando y rogando por una última oportunidad, nos revela una faceta diferente de su carácter. Muestra su amor incondicional y su disposición a luchar por lo que quiere. La Hande que conocemos, la que siempre ha sido resiliente y ha mostrado seguridad en sí misma, ahora se encuentra en una encrucijada, obligada a mostrar su lado más vulnerable, aquel que está dispuesto a hacer cualquier cosa por amor. Esto no la debilita, al contrario, la humaniza y la hace aún más cercana al público, que se identifica con sus miedos y anhelos. Es un acto de valentía, una demostración de que el amor, en su forma más pura, es capaz de doblegar incluso a los corazones más fuertes. Kerem, por otro lado, suele ser un personaje más complejo, con sus propios demonios y sus propias inseguridades. A menudo se muestra indeciso y dividido entre lo que quiere y lo que siente que debe hacer.
En este contexto, la actitud de Ande, su súplica, podría ser el empujón que Kerem necesita para tomar una decisión definitiva. Para dejar a un lado sus miedos y sus dudas, y para entregarse por completo al amor que siente por Ande. Kerem es el arquetipo del hombre atormentado, aquel que lucha contra sus propios fantasmas, contra las expectativas sociales y contra sus propias inseguridades. Verlo en esta situación, enfrentado a la vulnerabilidad de Ande y a la posibilidad de perderla para siempre, lo obligará a confrontar sus miedos y a tomar una decisión que definirá su futuro. ¿Elegirá el camino de la felicidad y la reconciliación, o se dejará llevar por sus temores y dudas? La respuesta, sin duda, nos mantendrá pegados a la pantalla. Pero, ¿qué ocurre si el deseo de Ande no es suficiente? ¿Qué ocurre si Kerem sigue atormentado por sus propios fantasmas? ¿Qué ocurre si las heridas del pasado son demasiado profundas? Esas son las preguntas que nos mantienen enganchados a la historia. Y son las que nos hacen esperar ansiosamente el próximo episodio. La fragilidad de la situación es palpable, la incertidumbre es la verdadera protagonista. El amor en las series turcas no es un camino de rosas, sino un campo de batalla donde los personajes deben luchar contra sus propios demonios y contra las adversidades del destino. Ahora hablemos de ese deseo sorprendente. ¿Qué podría ser? Aquí es donde la imaginación vuela, amigos míos. Podría ser algo simple pero profundamente significativo. Tal vez Ande decida abandonar algo que siempre ha sido importante para ella, para complacer a Kerem. Podría ser su carrera, su familia, o incluso sus sueños. Un gesto de esta magnitud demostraría la sinceridad de sus sentimientos y su compromiso con la relación. La renuncia en las series turcas es un acto de amor recurrente, un sacrificio que demuestra la profundidad de los sentimientos y la disposición a anteponer el bienestar del ser amado al propio. Sin embargo, este tipo de decisiones siempre conllevan consecuencias, y Ande deberá sopesar cuidadosamente si está dispuesta a asumir los costos de sus acciones. O por otro lado, podría ser algo mucho más dramático. Podría involucrar a un tercero, a una traición, o a una revelación impactante. Podría cambiar el rumbo de la historia por completo y obligar a Ande y Kerem a replantearse todo lo que creían saber. Las intrigas, los secretos y las traiciones son elementos fundamentales en las series turcas, y a menudo son el motor que impulsa la trama. Una revelación inesperada, un secreto oculto durante años, podría cambiar el destino de los personajes y obligarlos a enfrentarse a verdades dolorosas. ¿Será Ande la que revele un secreto, o será Kerem quien deba lidiar con las consecuencias de sus actos? Otra posibilidad, que siempre es muy común en las series turcas, es que Ande esté esperando un bebé. Sí, lo escucharon bien. Un embarazo inesperado podría ser el detonante que Kerem necesitaba para cambiar de actitud y asumir su responsabilidad. La idea de formar una familia, de tener un hijo, podría ser el catalizador que lo impulse a superar sus miedos y a comprometerse de lleno con la relación. El drama, el romance y las series turcas siempre dan sorpresas. El embarazo en las series turcas es un recurso narrativo muy utilizado, y a menudo desencadena una serie de acontecimientos que transforman por completo la vida de los personajes. ¿Será este el caso? ¿Será un hijo el que finalmente una a Ande y Kerem, o el embarazo solo servirá para complicar aún más la situación? Pero independientemente de cuál sea el deseo de Ande, lo que está claro es que tendrá un gran impacto en la historia. Cambiará la dinámica de la relación entre Ande y Kerem, y podría tener consecuencias para todos los personajes que los rodean. Prepárense para emociones fuertes. La tensión, el drama y la incertidumbre son los ingredientes clave de las series turcas, y esta historia promete no ser una excepción. Durante los capítulos anteriores, hemos visto cómo Ande y Kerem han luchado por estar juntos, pero las circunstancias siempre parecían interponerse en su camino. Los malentendidos, las intrigas, las presiones externas. Todo conspiraba para separarlos. Pero a pesar de todo, su amor ha resistido. Han demostrado ser capaces de superar obstáculos, de perdonar errores y de luchar por su felicidad. El amor en las series turcas es un sentimiento poderoso, capaz de vencer cualquier adversidad. Sin embargo, este amor también es frágil, y a menudo se ve amenazado por las fuerzas externas y por las propias debilidades de los personajes. En este momento, la situación parece especialmente crítica. La tensión es palpable, la incertidumbre es absoluta y la posibilidad de una separación definitiva está latente. Pero al mismo tiempo hay esperanza.
La esperanza de que el amor pueda triunfar, de que Hande y Kerem puedan encontrar la manera de estar juntos y de construir un futuro. La esperanza en las series turcas es un elemento fundamental, que permite a los personajes y al público mantener la fe en el amor y en la posibilidad de un final feliz. Es en estos momentos de incertidumbre cuando la serie nos atrapa por completo. Nos identificamos con los personajes, sufrimos con sus problemas, y nos emocionamos con sus logros. Nos convertimos en cómplices de su historia, y anhelamos saber cómo terminará. La identificación del público con los personajes es una de las claves del éxito de las series turcas. Los espectadores se ven reflejados en las experiencias de los protagonistas, y se emocionan con sus triunfos y sufren con sus fracasos. Ahora, es importante recordar que todo esto son especulaciones. Estamos basándonos en los avances, en los rumores y en la información que tenemos hasta ahora. Pero la verdadera sorpresa, el verdadero desenlace, solo lo sabremos cuando veamos el episodio completo. Y estoy seguro /a de que nos dejará boquiabiertos. Los giros inesperados, las sorpresas y los finales impactantes son el sello distintivo de las series turcas, y esta historia promete no ser una excepción. Pero volviendo al deseo de Hande, hay algo más que quiero destacar. Este deseo, independientemente de cuál sea, es una muestra de valentía. De valentía para exponerse, para mostrar sus sentimientos, para luchar por lo que cree. Es un acto de amor puro que demuestra que está dispuesta a arriesgarlo todo por Kerem. Y eso es algo que merece ser aplaudido. La valentía en las series turcas es un valor fundamental, que permite a los personajes enfrentarse a sus miedos y luchar por sus sueños. En el contexto de las series turcas, donde el melodrama y el romanticismo son elementos fundamentales, este tipo de gestos suelen ser muy efectivos. El público se identifica con la protagonista, empatiza con su dolor, y anhela que logre su objetivo. El deseo de Hande, por lo tanto, es un punto de inflexión en la historia. Un momento clave que podría marcar el inicio de una nueva etapa en la relación entre ella y Kerem. El deseo de Hande es el punto de partida de una nueva etapa, y el público espera con ansias el desenlace de este drama. Es importante también tener en cuenta que las series turcas, como hemos mencionado antes, son conocidas por sus giros inesperados y sus finales sorprendentes. Los guionistas suelen tener la habilidad de mantenernos en vilo, de jugar con nuestras expectativas, y de sorprendernos con soluciones inesperadas. Los guionistas son maestros en el arte de mantener el suspenso y en sorprender a los espectadores. Por lo tanto, no podemos dar nada por sentado. Cualquier cosa podría pasar. Hande y Kerem podrían reconciliarse y vivir felices para siempre, o podrían separarse definitivamente. Todo es posible en el universo de las series turcas. Y esa es la magia. La incertidumbre, el drama y la posibilidad de un final inesperado son la esencia de las series turcas. Ahora, amigos míos, mientras esperamos ansiosamente el próximo episodio, ¿qué podemos hacer? Debatir. Compartir nuestras opiniones. Crear teorías locas y divertidas. Ya saben. El chismecito siempre es bienvenido. La comunidad de fanáticos de las series turcas es un elemento fundamental, y el debate y el intercambio de opiniones son parte integral de la experiencia. ¿Qué creen ustedes que es el sorprendente deseo de Hande? ¿Creen que Kerem le dará una nueva oportunidad? ¿O creen que la historia tomará un rumbo inesperado? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Quiero conocer sus teorías, sus predicciones y sus expectativas. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta gran comunidad de amantes de las series turcas. Me encanta compartir mis ideas y mis teorías con ustedes, y me emociona saber que estamos todos en esto juntos. La conexión con la audiencia es fundamental, y agradecer su apoyo es una muestra de aprecio y gratitud. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan disfrutar de este análisis y de esta discusión sobre Hande y Kerem. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Porque cada semana les traeré contenido fresco, emocionante y lleno de drama. Y recuerden, siempre estén atentos a las sorpresas. Las series turcas nunca decepcionan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.
Chao.